Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a ver uno de esos temas que nos ahorran muchísimo tiempo en los exámenes de geometría. Seguramente conocen la propiedad fundamental de que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Pero, ¿qué pasa cuando las figuras se complican un poco más? A veces, completar triángulos nos toma demasiado tiempo. Por eso, hoy vamos a estudiar las propiedades auxiliares, conocidas popularmente por sus formas curiosas, el boomerang, la mariposa y el pescadito. Son atajos geométricos que derivan de las leyes básicas, pero que nos permiten resolver problemas en segundos. Vamos a verlas. La propiedad del boomerang. El del cuadrilátero cóncavo. Empezamos con la propiedad del boomerang. Esta figura es técnicamente un cuadrilátero cóncavo. Imaginen que lanzan un boomerang. Tenemos tres ángulos agudos en las puntas interiores y un ángulo que está, por así decirlo, en la axila o la parte externa de la figura. La propiedad nos dice lo siguiente. El ángulo externo, que llamaremos X, es igual a la suma de los tres ángulos internos de las puntas. Es decir, si tenemos los ángulos alfa, beta y teta en las esquinas interiores, la ecuación verbal sería X es igual a alfa más beta más teta. Así de simple. Sumas las tres puntas internas y obtienes el valor del hueco externo. La propiedad de la mariposa, o corbatita. La segunda propiedad es la de la mariposa, aunque algunos también la llaman la corbatita, o el reloj de arena. Se forma cuando dos triángulos comparten un vértice opuesto. Aquí la regla es de equilibrio. Imaginen que la mariposa tiene un ala izquierda y un ala derecha. La propiedad establece que la suma de los ángulos de una ala es idéntica a la suma de los ángulos de la otra ala. Observando el gráfico, si en el ala izquierda tenemos los ángulos X y en el ala derecha tenemos alfa y beta, la ecuación se lee así. X más Y es igual a alfa más beta. No importa si la mariposa está inclinada o si un triángulo es más grande que el otro. La suma de los ángulos de las puntas de la izquierda siempre igualará a la suma de las puntas de la derecha. La propiedad del pescadito. Finalmente, tenemos la propiedad del pescadito. Esta figura se asemeja a un pez nadando. Si observan el gráfico, vamos a distinguir los ángulos por su posición y color. Tenemos la parte interna en rojo, que corresponde a la nariz, el ángulo alfa, y la cola, el ángulo beta. Y por fuera, en color verde, tenemos las dos aletas, los ángulos X y Y. La regla mnemotécnica que vemos en pantalla es infalible. Nariz más cola es igual a aleta 1 más aleta 2. Matemáticamente, esto significa que la suma de los ángulos internos opuestos es igual a la de los externos. La ecuación verbal queda así. Alfa más beta es igual a X más Y. Es decir, sumamos el frente y el final del pez, y eso nos debe dar lo mismo que sumar las dos aletas. Muy bien, ya tenemos la teoría clara. Pero en geometría, saber la fórmula es solo la mitad del camino. Lo realmente divertido empieza ahora. A continuación, vamos a resolver juntos una serie de ejercicios seleccionados para poner a prueba su vista geométrica, e iremos desde lo más básico hasta problemas de nivel más avanzado. Preparen lápiz y papel que empezamos. Comenzamos nuestra práctica con este primer ejercicio donde se nos pide determinar el valor del ángulo X. Al observar el gráfico, identificamos de inmediato un cuadrilátero cóncavo con la clásica forma de boomerang. Por ello, la estrategia más eficiente es aplicar su propiedad auxiliar. El ángulo exterior en la parte cóncava es exactamente igual a la suma de los tres ángulos agudos internos. Planteamos la ecuación verbalmente. X será igual a la suma de 35, 75 y 40 grados.
Realizamos la operación paso a paso. Primero, 35 más 75 resulta en 110 grados. A continuación, le sumamos los 40 restantes. Finalmente, 110 más 40 nos da el valor total. Por lo tanto, concluimos que x es igual a 130 grados. Continuamos con el segundo problema. Aquí, nuestro objetivo es determinar el valor preciso del ángulo x. Al analizar el gráfico, reconocemos inmediatamente la figura de dos triángulos unidos por el vértice, conocida popularmente como la mariposa. Por ello, aplicamos su propiedad fundamental. La suma de los ángulos situados en el ala izquierda es siempre igual a la suma de los ángulos del ala derecha. Planteamos la ecuación verbalmente agrupando los términos. La suma del lado izquierdo, 2x más 40, será igual a la suma del derecho, 80 más 60 grados. Procedemos a resolver la igualdad paso a paso. Primero, simplificamos los valores conocidos de la derecha. 80 más 60 resulta en 140. Así la expresión queda como 2x más 40 igual a 140. Ahora despejamos la variable. El 40 pasa a restar al otro miembro. 140 menos 40 nos da un resultado de 100. Finalmente, el 2 que multiplica pasa a dividir. La mitad de 100 es 50. Por lo tanto, el valor final de x es 50 grados. Llegamos al tercer ejercicio. En esta figura, se nos solicita determinar el valor de la incógnita x. Al examinar la geometría del problema, identificamos claramente un cuadrilátero convexo con la forma característica del pescadito. Por lo tanto, aplicaremos su propiedad auxiliar, que establece una relación de equilibrio. La suma de los dos ángulos internos opuestos, que llamamos nariz y cola, es igual a la suma de los dos ángulos externos, conocidos como las aletas. Procedemos a plantear la ecuación verbalmente. Sumamos primero los internos, 3x más 2x. Esto debe ser igual a la suma de los externos, 2x más 10 grados, más 50 grados. Ahora, reducimos los términos en cada lado de la igualdad. En el lado izquierdo, 3x más 2x nos da 5x. En el derecho, sumamos los números. 10 más 50 es 60, quedando 2x más 60 grados. Para despejar, pasamos el 2x que está sumando en la derecha a restar al lado izquierdo. Decimos entonces, 5x menos 2x es igual a 60 grados. Al realizar la resta, obtenemos 3x igual a 60. Finalmente, el 3 pasa a dividir. 60 entre 3 nos da 20. Por lo tanto, concluimos que el valor de x es 20 grados. Avanzamos al cuarto problema. Aquí se nos pide determinar nuevamente el valor de x. Al observar la figura, reconocemos la estructura del boomerang. Sin embargo, notamos un detalle importante. El ángulo que nos proporciona el gráfico es el de 210 grados, que corresponde a la parte externa o refleja de la abertura. Para aplicar nuestra propiedad, necesitamos conocer el ángulo que está justo dentro de la abertura. Como sabemos que una vuelta completa mide 360 grados, nuestro primer paso será encontrar ese valor faltante mediante una resta. Decimos entonces, 360 grados de la vuelta completa menos los 210 que ya tenemos. Esto nos da como resultado 150 grados. Este es el valor real que usaremos en nuestra fórmula. Ahora sí, planteamos la ecuación de la propiedad. Este ángulo de 150 grados debe ser igual a la suma de las tres puntas internas, es decir, x más 50 grados más la otra x. Procedemos a operar. En el lado derecho sumamos las variables. X más x nos da 2x. La ecuación se reduce a 150 es igual a 2x más 50. Para despejar, pasamos el 50 a restar al otro lado.
150 menos 50 nos deja 100 grados igual a 2x. Finalmente, el 2 que multiplica pasa a dividir. 100 entre 2 resulta en 50. Por lo tanto, la respuesta final es que x vale 50 grados. Llegamos al quinto ejercicio. Aquí el reto sube un poco de nivel, porque tenemos la variable x en todas las esquinas. Identificamos nuevamente la figura de la mariposa. La regla se mantiene intacta. La suma de los ángulos del ala izquierda debe ser idéntica a la suma de los del ala derecha. Planteamos la igualdad con cuidado. En el lado izquierdo sumamos 3x más 10 más 2x menos 5. En el lado derecho igualamos con x más 25 más 3x menos 10. Para no complicarnos, simplificamos cada lado por separado antes de mover nada. En la izquierda, 3x más 2x son 5x, y 10 menos 5 nos queda 5 positivo. Tenemos 5x más 5. Vamos a la derecha. 1x más 3x son 4x, y 25 menos 10 nos da 15. Tenemos 4x más 15. Ahora la ecuación se ve mucho más amigable. 5x más 5 es igual a 4x más 15. Procedemos a despejar. Pasamos las 4x de la derecha a restar a la izquierda. 5x menos 4x nos deja una sola x. Y el 5 que sumaba en la izquierda pasa a restar al 15. 15 menos 5 es 10. Por lo tanto, el valor de x es 10 grados. Llegamos al problema número 6. Aquí se nos pide encontrar el valor de x. Y a primera vista, la figura puede parecer un poco inclinada, pero no dejemos que eso nos confunda. Si observamos bien, tenemos claramente la silueta del pescadito. Así que aplicaremos su propiedad. La suma de la nariz y la cola es igual a la suma de las dos aletas. Identifiquemos los datos. En el interior tenemos la nariz con el ángulo x más 20 y la cola con x. Ahora miremos las aletas externas. Abajo tenemos 50 grados y arriba, ojo al detalle, vemos el símbolo de un cuadradito. Esto nos indica que es un ángulo recto, es decir, vale 90 grados. Con todos los datos listos, armamos la ecuación. La suma de adentro, x más 20, debe ser igual a la suma de afuera, 90 más 50. Operamos paso a paso. En la izquierda, x más x nos da 2x, bajando el 20. En la derecha, 90 más 50 suman 140. La ecuación queda: 2x más 20 es igual a 140. Para despejar, el 20 que suma pasa a restar. 140 menos 20 nos deja 120. Finalmente, el 2 pasa a dividir. La mitad de 120 es 60. Por lo tanto, la respuesta correcta es que x vale 60 grados. Continuamos con el problema 7. Aquí volvemos a encontrarnos con la figura del boomerang, pero esta vez debemos estar atentos al álgebra, ya que la incógnita aparece en varios lugares. Recordemos la regla de oro. El ángulo externo en la cavidad es la suma acumulada de las tres puntas internas. Armamos nuestra ecuación. El ángulo de afuera, 4x menos 20, será igual a la suma de adentro, 2x más 10 más 30 grados. Antes de mover nada, simplificamos el lado derecho para ver las cosas más claras. Sumamos las variables. 2x más 1x son 3x. Y los números, 10 más 30 nos dan 40. La ecuación se reduce a 4x menos 20 es igual a 3x más 40. Ahora agrupamos términos semejantes. Las 3x de la derecha pasan restando a la izquierda. 4x menos 3x nos deja solo una x. Al mismo tiempo, el 20 que estaba restando pasa a sumar al otro lado. 40 más 20 es 60. De esta manera directa llegamos a la respuesta. El valor de x es 60 grados. Llegamos al problema número 8.
Aquí se nos pide encontrar el valor de x, y debemos ser muy observadores antes de aplicar cualquier fórmula. Identificamos la figura de la mariposa, pero hay un detalle crucial. El ángulo x está en la parte externa. La propiedad de la mariposa funciona estrictamente con los ángulos internos de las alas. Por lo tanto, primero debemos encontrar el ángulo interno adyacente a x. Como sabemos que en una línea recta tenemos un ángulo llano de 180 grados, el ángulo interno será la diferencia, 180 menos x. Ahora sí, con todos los ángulos internos listos, planteamos la propiedad. La suma del ala izquierda es igual a la suma del ala derecha. Escribimos la ecuación. En la izquierda tenemos 180 menos x más 40 grados. Esto debe ser igual a la suma de la derecha, 60 más 50 grados. Procedemos a operar. En el lado izquierdo juntamos los números. 180 más 40 nos da 220 y bajamos el menos x. En el lado derecho resolvemos la suma de los ángulos, obteniendo 110 grados. La ecuación se reduce a 220 menos x es igual a 110. Para finalizar, hacemos un intercambio simple para despejar. La x negativa pasa al otro lado como positiva, y el 110 pasa a restar al 220. Realizamos la resta. 220 menos 110 nos da 110. Por lo tanto, el valor de x es 120 grados. Llegamos al problema 9. En este caso, nos piden calcular el valor de x y la figura nos invita claramente a usar la propiedad del pescadito. Identifiquemos las partes para no equivocarnos. Las puntas internas, que serían la nariz y la cola, valen 3x y 2x más 10. Por otro lado, las aletas externas valen 4x y 40 grados. Recordemos la propiedad. La suma de los ángulos internos es igual a la suma de los externos. Planteamos la ecuación verbalmente. Sumamos adentro 3x más 2x más 10. Esto debe ser igual a la suma de afuera, 4x más 40. Empezamos a resolver reduciendo términos en el lado izquierdo. 3x más 2x nos da 5x. Bajamos el 10. Nos queda 5x más 10 es igual a 4x más 40. Ahora agrupamos las variables en un lado y los números en el otro. El 4x de la derecha pasa a restar a la izquierda y el 10 de la izquierda pasa a restar a la derecha. La expresión queda así: 5x menos 4x es igual a 40 menos 10. Finalmente, al realizar las restas, obtenemos el resultado directo. El valor de x es 30 grados. Llegamos al problema 10. Aquí se nos pide encontrar el valor de x, y a simple vista reconocemos la figura del boomerang. Lo primero que debemos notar es el ángulo que está en la abertura cóncava. No hay un número escrito, pero vemos el símbolo de un cuadradito. Esto es lenguaje geométrico universal para indicarnos que es un ángulo recto, es decir, vale 90 grados. Con este dato claro, aplicamos la propiedad del boomerang. La suma de las tres puntas internas es igual al ángulo externo de la abertura. Identificamos las puntas, 2x, 3x y una x en la parte inferior. Planteamos la ecuación verbalmente. 2x más 3x más x es igual a 90 grados. Ahora sumamos todas las x en el lado izquierdo. 2 más 3 es 5, más 1 son 6. Nos queda la expresión, 6x es igual a 90. Para finalizar, el 6 que está multiplicando pasa a dividir al otro lado. Dividimos 90 entre 6. Al realizar la operación, obtenemos 15. Por lo tanto, el valor de x es 15 grados. Llegamos al problema 11. Este ejercicio es un poco más elaborado, ya que vamos a necesitar una variable auxiliar para resolverlo. Primero, enfoquemos nuestra atención en la figura de la mariposa que se forma en la parte superior. En el ala izquierda, tenemos un ángulo de 80 grados arriba y uno de 20 grados abajo. En el ala derecha, tenemos a nuestra incógnita, x, arriba, y abajo
colocaremos un ángulo auxiliar al que llamaremos alfa. Aplicamos la propiedad de la mariposa. La suma de la izquierda es igual a la suma de la derecha. 80 más 20 es igual a x más alfa. Esto nos dice que 100 es igual a x más alfa. Si despejamos alfa, nos queda que alfa vale 100 menos x. Guardemos esto como nuestra ecuación 1. Ahora cambiemos la mirada al triángulo que se forma en la parte inferior. Sus tres ángulos internos son el de 30 grados a la izquierda, el ángulo central de 100 grados y nuestro ángulo alfa a la derecha. Por propiedad fundamental de los triángulos, la suma de estos tres debe ser 180. Planteamos la ecuación. 30 más 100 más alfa es igual a 180. Aquí viene el paso clave. En lugar de escribir alfa, lo reemplazamos por el valor que hallamos antes, 100 menos x. La ecuación se transforma en 30 más 100 más otros 100 menos x igual a 180. Sumamos los números. 30 más 100 nos da 230. Nos queda 230 menos x es igual a 180. Finalmente, hacemos el intercambio para despejar. 230 menos 180 es igual a x. Al restar, obtenemos el resultado final. X vale 50 grados. Llegamos al problema 12. Aquí nos encontramos nuevamente con la figura del pescadito, pero debemos estar muy atentos a un detalle en la parte superior antes de aplicar la fórmula. Si observan la aleta de arriba, el gráfico nos muestra un ángulo de 130 grados. Sin embargo, para nuestra propiedad, necesitamos el ángulo externo adyacente. Como sabemos que en una línea recta hay 180 grados, hacemos la resta mental. 180 menos 130 nos da 50 grados. Este es el valor que usaremos. Ahora sí, con los datos correctos, aplicamos la regla. La suma de la nariz y la cola es igual a la suma de las aletas. Planteamos la ecuación. Sumamos los internos. 3x más 4x. Esto debe ser igual a la suma de los externos, los 50 grados que acabamos de hallar, más 5x. Vamos a resolver. En la izquierda, 3x más 4x nos da 7x. La igualdad queda 7x es igual a 50 más 5x. Para despejar, pasamos las variables a un solo lado. El 5x de la derecha pasa a restar a la izquierda. 7x menos 5x nos deja 2x. Bajamos el 50, quedando 2x es igual a 50. Finalmente, el 2 pasa a dividir. La mitad de 50 es 25. Por lo tanto, concluimos que el valor de x es 25 grados. Llegamos al problema 13. Este ejercicio es interesante porque vamos a combinar dos propiedades básicas para encontrar el valor de x. Primero, centremos nuestra vista en la parte de abajo, en el triángulo inferior que se forma con la base. Sus tres ángulos internos son beta, alfa y x. Sabemos por cultura general que la suma de ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. Así que planteamos nuestra primera ecuación. Beta más alfa más x es igual a 180. Ahora, cambiemos la perspectiva y miremos la figura como un todo. Notarán que se forma un boomerang con el ángulo de 50 grados arriba y los ángulos beta y alfa en los costados. Aplicamos la propiedad del boomerang. La suma de las tres puntas internas es igual al externo x. La ecuación sería beta más alfa más 50 es igual a x.
De esta segunda ecuación vamos a despejar la suma de beta más alfa. Simplemente pasamos el 50 a restar. Nos queda que beta más alfa es igual a x menos 50. Llamemos a esto ecuación 2. Ahora viene el paso final. Vamos a reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Donde antes decíamos beta más alfa, ahora ponemos su equivalente, x menos 50. Entonces, la primera ecuación se transforma en x menos 50 más la otra x que ya estaba ahí es igual a 180. Sumamos las x más x nos da 2x. El 50 que está restando pasa a sumar al 180. 180 más 50 es 230. Nos queda 2x es igual a 230. Finalmente, el 2 pasa a dividir. La mitad de 230 es 115. Por lo tanto, la respuesta final es que x vale 115 grados. Llegamos al problema 14, el último de nuestra serie. En este ejercicio nos piden calcular x y nos dan un dato numérico clave. La suma de alfa más beta es igual a 20 grados. Para resolverlo, vamos a desglosar la figura en dos partes. Primero, enfoquémonos en la silueta general, la más grande, que tiene la forma del pescadito. Identificamos sus elementos. La nariz es el ángulo θ y la cola es el ángulo x. Las aletas externas son 70 y 60 grados. Aplicamos la propiedad. Nariz más cola es igual a suma de aletas. Entonces, θ más x es igual a 70 más 60. Como 70 más 60 suman 130, despejamos la x diciendo que x es igual a 130 menos θ. A esto lo guardamos como nuestra ecuación 1. Ahora miremos la figura interna delineada en verde. Tiene la forma clara de un boomerang. Sus tres puntas internas son alfa, beta y el ángulo θ. El ángulo cóncavo externo es 80 grados. Aplicamos la propiedad del boomerang. La suma de las tres puntas es igual al externo, es decir, alfa más θ más beta es igual a 80 grados. Aquí usamos el dato del problema. Sabemos que alfa más beta suman 20 grados. Entonces, reemplazamos. θ más 20 grados es igual a 80. Al pasar el 20 a restar, descubrimos que el ángulo θ vale 60 grados. Con este valor ya encontrado, volvemos a nuestra ecuación 1 para hallar la respuesta final. Teníamos que x era igual a 130 menos θ. Reemplazamos θ por 60. 130 menos 60 nos da 70. Por lo tanto, el valor final de x es 70 grados. Hasta aquí llegamos por hoy. Espero que estas tres herramientas, el boomerang, la mariposa y el pescadito, les sean de gran utilidad. Recuerden el resumen rápido. El boomerang suma las tres puntas internas. La mariposa equilibra sus alas. Y el pescadito suma nariz y cola para igualar a las aletas. Si les gustó esta clase rápida, no olviden suscribirse y dejar su me gusta. Nos vemos en el próximo video.